pero pues ya lo escucho. Me voy a salir y voy a volver a entrar. Sí, sin ningún problema. Ok, entonces les decía, ¿los demás sí ven mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ok, entonces, aquí le pido de favor a Sonia. Método de la falsa posición. Aun cuando la bisección es una técnica perfectamente válida para determinar raíces, su método de aproximación es relativamente ineficiente, puesto que está forzado en trabajar siempre en subintervalos mitades. La velocidad de convergencia de ese método es muy superior a la del método de la bisección cuando ambos puntos están lejos de la solución. Sin embargo, su eficiencia ya no es tan evidente cuando un punto está distante de la solución y el otro está muy cercano a ella. Uno de los principales defectos de este método es que en la mayoría de los casos, uno de los límites del intervalo es utilizado como punto de apoyo y solamente el otro se ve afectado por el procedimiento de cálculo, afectando así la velocidad de convergencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, chicos, este método de falsa posición, ya su compañera nos hizo favor de leer la parte teórica, y este método como tal se parece muchísimo al método de bisección. Tiene el mismo principio, tiene el mismo funcionamiento, pero la diferencia es que este método no parte a la mitad el intervalo. Yo les pongo aquí un ejemplo, una grafiquita del lado derecho. Les pongo dos valores que vendría siendo A1. Disculpen. Les pongo A1 y B0. Entonces, lo primero que se hace es cortar el intervalo. Aquí aparentemente parece como si fuera a la mitad este punto donde dice B, pero no está a la mitad. Está ligeramente más largo el B, pero en el siguiente se nota. En la siguiente iteración donde se vuelve a cortar el intervalo, fíjense bien, la primera es desde aquí hasta acá. Y lo corta en este punto. Y se checa dónde está la raíz, del lado izquierdo o del lado derecho. No, pues está del lado izquierdo. Ok, aparentemente se ven del mismo tamaño estos dos intervalos, pero uno de ellos es ligeramente más grande que el otro. No se nota mucho, no se nota con facilidad, pero ahí está. Después, cuando nos damos cuenta que está del lado izquierdo, decimos, bueno, está del lado izquierdo y mi nuevo intervalo es desde A hasta B. Y observen, aquí es donde sí se nota, cómo no se corta a la mitad. Si fuera el método de bisección, más o menos se cortaría por aquí donde tengo el cursor. Sin embargo, observen cómo del lado derecho está más cortito y del lado izquierdo está más grande. Esta es la característica de este método. Este método ya no parte exactamente a la mitad el intervalo con el que están ustedes trabajando, sino que lo va cortando en partes en partes desiguales. Pero la característica o la razón por que se le llama falsa posición es porque usualmente uno de estos puntos se queda fijo, o sea, no está cambiando. Fíjense bien cómo en estos dos intervalos el que no cambió es el A. Y eso es, por eso de ahí viene su nombre que se le llama falsa posición. No es que forzosamente uno de los lados esté fijo, sino que el método, pues curiosamente, así es como da. Pero no es que se llame, no es que forzosamente o que uno a propósito deje uno de los lados fijo. Este método es mejor que el de bisección, sí, porque es un poco más flexible, nos lleva más rápido a la solución, pero tampoco es tan increíble comparado con el otro. Digamos que el de bisección no falla porque siempre vamos a ir a mitad, 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 mitad. Entonces vamos a llegar, nos vamos a tardar, pero vamos a llegar. Y el de falsa posición es un poco más rápido que el anterior, pero tiene el mismo principio. Entonces, fíjense bien, en esta otra imagen que se los pongo aquí, noten cómo este punto que viene siendo X2 se queda fijo y comienzo a trazar líneas y a ir cortando los intervalos, pero siempre tomando como referencia X2.
Comienzo en A, luego va a ser P1, luego P2, y así, o sea, voy cortando, va disminuyendo, va cambiando el valor de X1, va cambiando, y el valor de X2 se queda fijo. De ahí lo que les decía que se llamara falsa posición. Entonces, el procedimiento para aplicar este método es muy parecido al de bisección. Primero tienen que seleccionar su intervalo cerrado. Recuerden que todavía estamos viendo los métodos de intervalo cerrado. Entonces seleccionan su X1 y su X2. Se aseguran que ahí adentro esté la raíz. ¿Cómo me puedo asegurar que ahí adentro hay una raíz? Bueno, saco f de X1, saco f de X2 y las multiplico. Sus signos tienen que ser diferentes. Si los signos son diferentes, entonces yo estoy seguro que ahí adentro hay una raíz. Una vez que estoy seguro de que ahí adentro tengo la raíz, entonces calculo XR. ¿Cómo voy a calcular XR? Esta es la primera formulita que tienen que anotar de este método, porque esta es la formulita que cambia comparado con el método de bisección. En el método de bisección, XR se calculaba como un simple promedio. X1 más X2 dividido entre 2. Un simple promedio. Sin embargo, aquí observen cómo la fórmula de XR es diferente. Entonces, anoten esa fórmula porque la vamos a necesitar. En el siguiente paso es exactamente lo mismo que hacíamos. Una vez que tenemos calculado XR, checamos de qué lado está la raíz, si del lado izquierdo o del lado derecho, con el mismo criterio que aplicábamos en el método de bisección. F de X1 por F de XR. Si me da negativo, ahí está la raíz está del lado izquierdo. Si me da positivo, la raíz está del lado derecho. Si la raíz está del lado izquierdo, X1 se queda como está y X2 se vuelve XR. Si mi raíz está, perdón, eso es del lado izquierdo. Si mi raíz está del lado derecho, X1 se vuelve XR y X2 se queda como está. Entonces, el método es prácticamente el mismo. Nada más cambia la forma de calcular XR. ¿Dudas o preguntas? ¿Duda, chico? No, profe, ¿podría volver a explicar lo del intervalo? Es que, por ejemplo, yo estoy algo confundido porque ahí dice que checar que el producto de f de x1 por f de x2 sea mayor que 0. Entonces tenemos que tener un intervalo con mismo signo, o sea, en el intervalo tiene que ser o los dos positivos o los dos negativos. Dice menor que 0. Está en el paso 1 de f, dice f de x1 por f de x2 debe de ser menor que 0, no mayor que 0. ¿O en qué parte lo estás viendo? No, sí, me confundí, gracias. Ok, el hecho de que sea menor que 0 quiere decir que uno te va a dar positivo y el otro negativo. Oh, se bloqueó. Ahí ya quedó. ¿Sí? ¿Sí nos entendemos? Chicos, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Es que ya me había salido de la sesión. Ok, joven, vuélvame a plantear su pregunta porque a lo mejor no la entendí bien. No, sí, ya quedó, profe. Es que haga de cuenta que yo estaba confundido ahí con el símbolo. Y ya por eso estaba confundido ahorita que usted mencionaba que tenían que ser de signos distintos. Pero ya quedó claro, gracias. Sí, pero sí tienen que ser de signos distintos, ¿eh? O sea, uno tiene que ser positivo y otro negativo al momento de evaluarlos. Ahorita en el ejemplo lo vamos a anotar. ¿Quién me está escribiendo? Ok, voy a seguir avanzando. Bien, entonces... Ay, ¿por qué me salí? No entiendo por qué me salí. Profe, Mándame. ¿me permite poquito lo que anoto la ecuación? Sí, anótala.
Ya, profe, gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Este primer ejemplo, si se fijan, es el mismo ejemplo que hice con el método de bisección, pero ahora lo voy a hacer con el método de falsa posición. El segundo ejemplo ya va a ser diferente, ya no va a ser el mismo que en el método de bisección, para que no tengan repetidos los ejercicios. Solo el ejemplo 1 va a ser el mismo. Ok, entonces, si yo tengo ahí mi ecuación, la recomendación número 1 es grafícala. ¿Por qué? Porque graficándola te vas a dar cuenta cómo es la forma de la función y dónde tiene sus raíces. Entonces la grafico y como ya la habíamos graficado en el otro ejercicio, pues ya lo tenía, ¿verdad? Entonces yo sé que ahí tiene una raíz. En el otro extremo no es una raíz. Lo chequé, me acerqué mucho y no tiene una raíz. Bueno, entonces ahí está la raíz. Y sé que la raíz está en un intervalo. ¿Qué puedo tomar de 0 a 2, de 0 a 4, de 0 a 6? Como ustedes quieran, no hay ningún problema mientras la raíz esté ahí adentro. Listo, ya identifiqué mi gráfica, ya sé dónde está mi intervalo, digo, dónde está mi raíz, ya escogí mi intervalo, inicio con el procedimiento entonces. Ya escogí mi intervalo de 0 a 2 y fíjense bien, estoy poniendo un error relativo muy pequeñito. Mi error relativo tiene que ser menor o igual a 0.01. ¿Ok? Entonces, voy a hacer mi primera iteración a mano. Escojo mi intervalo, aquí está mi intervalo. Evalúo mi función original en 0, pues sería 0, 0, menos 10. Y de ahí sale este menos 10. Evalúo mi función original en 2, sería 2 al cubo, más 4 por 2 al cuadrado, menos 10. Y me va a dar 14. Multiplico menos 10 por 14 y me da negativo. El hecho que me diera negativo me está asegurando que ahí adentro hay una raíz. ¿Por qué es necesario esto? Porque, ¿qué pasaría si no tienen un graficador y no tienen ni idea si ahí adentro hay una raíz? Bueno, evalúen la función original en los intervalos que ustedes seleccionan y si les da negativo, quiere decir que sí, ahí adentro del intervalo que ustedes escogieron hay una raíz. Entonces, para eso es que nos sirve esto de escoger el intervalo y evaluarlo. Ok, ahora calculemos XR. Para calcular XR, de todas maneras necesito f de x1 y f de x2, o sea que de todas maneras necesitaba evaluarlo. Entonces, lo que hago es tomo mi fórmula de XR, que no es la misma de bisección, es diferente, ya se las había dicho. Entonces, simplemente tienen que sustituir los datos correctos donde correspondan. Aquí dice X2, que vale 2. Aquí puse X2. Aquí dice f de X2, no dice X2, dice f de X2. F de X2 es f de 2 y vale 14. Por eso puse un 14. Aquí dice X1 menos X2, o sea, 0 menos 2. Listo. F de X1 menos F de X2. Entonces, ¿cuánto vale F de X1? Menos 10. ¿Cuánto vale F de X2? 14. Entonces, sustituyo el menos 10 aquí y el 14 aquí. Aquí está la sustitución. Agarro mi calculadora, hago esta cuenta y obtengo 0.8 con 4 treces. 83, 33, 3. Ese es mi valor de XR. Ese es mi valor de XR. ¿Qué sigue? Bueno, tengo que checar y calcular f de XR. ¿Por qué? Porque tengo que multiplicar f de X1 por f de XR. Fíjense bien, aquí está el valor de la f de XR, que es agarrar la función original, evaluarla en el valor de XR y encontrar este valor. Ahora multiplico f de X1, que es menos 10, por f de XR, que es este número que está aquí, y me da un valor positivo. Si me da un valor positivo, mi raíz está del lado izquierdo o del lado derecho. Pues al darme positivo me dice que está del lado derecho. Entonces, X1 se va a volver XR y mi nuevo intervalo va a ser de 0.83 a 2. Una vez que seleccione mi nuevo intervalo, repito todo el procedimiento a partir del paso 2 nuevamente. Esto es lo que yo quiero que me entreguen cuando les pida que lo hagan a mano. Obviamente, como les dije, no quiero esto así.
quiero que por favor me pongan toda la función indicándome dónde sustituyeron cada valor de la X. Muy bien. ¿Dudas o preguntas? Hasta ahorita no, profe. El valor de que tiene arriba, el que sale de menos 6.64, ese, ¿para qué lo utilizamos? Es que me perdí. En el 5, en el paso número 5, si te fijas, dice multiplicar f de x1 por f de xr. No es x1 por xr, es f de x1 por f de xr. F de x1, aquí lo tienes, si te fijas en el paso 2, te digo que vale menos 10. Pero no tienes f de xr, tienes xr, pero no tienes f de xr. Entonces, esta función que está aquí arriba, que es la original, la vas a evaluar en este valor y obtienes f de xr. Multiplicas estos dos valores, si te da positivo, la raíz está del lado derecho. Si te da negativo, la raíz está del lado izquierdo. Ah, ok. Entonces, el valor ya que nos da en el paso número 5 de 63.43, 51, 85, 52 es el que nos dice, a partir de ese es donde vamos a definir el nuevo intervalo para calcular como el otro valor de la raíz. Así es. Ah, ok. Gracias, profe. Muy bien. O sea, ese número nada más te dice si está del lado izquierdo o del lado derecho. Sofi, sácate eso de la boca. No te eches cosas a la boca. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Profe, entonces la cuestión de los intervalos va a quedar igual que en el método de bisección. Si es positivo. Profe. Mándeme. Dígame. Profe. Dígame, le escucho. Ya no le escuché. Si se fijan, el método de falsa posición es idéntico al de bisección. Lo único que cambia es cómo se calcula XR. Funciona igual. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Entonces lo que sigue es hacer mi tablita donde ya no voy a poner todo así a mano, sino, bueno, obviamente ustedes tienen que hacer las primeras dos iteraciones a mano y lo siguiente sería hacerlo ya en Excel. Entonces, si se fijan aquí, yo tengo la primera parte de mi tablita con el segundo intervalo. Después lo que hago es colocar el segundo intervalo donde corresponde y repetir todos mis cálculos. Aquí están todos mis cálculos repetidos. O sea, ya no hice todo esto porque ya se los expliqué, pero aquí está la segunda iteración. Antes de ponerles la respuesta, me gustaría que ustedes hicieran la segunda iteración y ahorita comprobamos si sí les dio la cuenta. Lo siguiente es hacerlo en Excel. Entonces, les doy por favor 7 minutos, o sea, a las 8:30. Quedan más o menos unos 7 minutos. Hagan ustedes, por favor, la cuenta de la fila número 2. Pongan ustedes ahí en su libreta todos los datos que corresponden a la fila número 2 y ahorita en la siguiente diapositiva se los voy a poner para ver si sí hicieron bien la cuenta. A ver, hagan la cuenta, por favor.